Villanueva, apertura del mercado con ese tono bajista. Juan Tugón es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Presupuestos generales del Estado, ya tenemos la fotografía antes de pasar por la votación en el Congreso, ese aumento en defensa, ese aumento en pensiones. ¿Cuál es la primera visión que tiene después de haber visto los presupuestos? ¿Cuál es la primera sensación que le deja? Bueno, la primera sensación es que los componentes ideológicos y electoralistas han pasado claramente por delante de las consideraciones de racionalidad y de modernización necesaria para la economía española. 2023 va a ser año de elecciones, en mayo municipales y autonómicas, seguramente a final de año generales, y este tipo de consideraciones han sido las que han primado a la hora de elaborar lo que de momento es solamente el proyecto de presupuestos generales del Estado, y en cambio pues otras consideraciones de racionalidad y sentido común han quedado absolutamente relegadas. Por ejemplo, el problema principal que tenemos ahora en los ciudadanos de este país y el conjunto de la economía nacional es una inflación desbordada. La inflación, debemos recordar, que es un impuesto, la inflación es un impuesto que erosiona gravemente el poder adquisitivo de todos nosotros, y pues responder a esta subida de impuesto invisible, pero muy efectivo, que es la inflación, con más subidas de impuestos, con un clarísimo sesgo ideológico y con aumentos de gasto que echan más leña al fuego de la inflación, pues no parecería el planteamiento más adecuado. Y además hay que recordar que siempre los presupuestos, la política fiscal, tiene un componente coyuntural, por supuesto, pero también tiene un componente de provisión de bienes y servicios públicos, de modernizar el aparato productivo. Cuando se aprobaron los fondos europeos se dijo que era la gran oportunidad de modernizar el tejido productivo de nuestra economía, y este tipo de consideraciones han desaparecido en base sacrificadas en el altar de un gasto que tiene más dimensiones de clientelismo y electoralista que de cualquier otra consideración. Creo que no son los presupuestos que necesitábamos en España en esta situación especialmente delicada que tenemos ahora. Por culpa del cuadro macroeconómico, que es una quiniela. Es decir, el cuadro macroeconómico que presentó ayer el gobierno decía que subía la demanda interna, que subía la formación bruta de capital fijo en industria, que subía la formación bruta de capital fijo en construcción, y que todo venía por culpa de las exportaciones. Es decir, ¿puede ese cuadro macroeconómico cambiar, como todo parece indicar que no va a acertar, y empeorar la situación de los 32.000 millones de subida de gasto que le han puesto el gobierno a esos presupuestos? Bueno, sí, los cuadros macroeconómicos lo soportan todo. Lo que pasa es que, como creo que comentabais hace un momento, cuadros macroeconómicos, previsiones de crecimiento, son las que ha planteado el gobierno, pero también las que han planteado otros muchos organismos nacionales e internacionales. Yo me hubiera conformado con que se hubiera tomado como cuadro macroeconómico de referencia no ya el del Fondo Monetario, el de la OCDE o el del Banco de España, sino un promedio de las estimaciones más solventes de que disponemos a nivel nacional e internacional, y seguramente el grado de acierto hubiera sido bastante mayor que el que se derivará del cuadro macroeconómico que finalmente ha utilizado el gobierno para justificar sus propuestas. Bueno, yo creo que es más bien una justificación, una coartada, que un auténtico ejercicio de creerse que ese cuadro macroeconómico efectivamente es el que se va a dar en realidad. Banco Central Europeo, Europa, preocupado precisamente por ese aumento del gasto, no ha presentado todavía Meloni su plan encima de la mesa, donde también va a ir el gasto, pero todos los gobiernos europeos empiezan a ser gobiernos gastones, sin ver la fotografía. ¿Puede llevar al Banco Central Europeo a que ese mecanismo de antifragmentación coja cada vez más importancia y más cuerpo? Bueno, el Banco Central Europeo se ha dotado de este mecanismo, el mecanismo antifragmentación, para garantizar la transmisión adecuada de la política monetaria, por utilizar la jerga técnica del Banco Central Europeo, pero bueno, tampoco es omnipotente. Yo creo que, poniendo las cosas en cierta perspectiva, lo que los mercados financieros mensaje que creo que están lanzando es, a la vista de lo que ha pasado con el insensato plan que presentó la primera ministra británica y que ha sido ya retirado, y a la vista de los temores de estos planes gastones, como usted dice, que ya ha presentado España y que quizás presenten otros países, los mercados financieros creo que están lanzando el mensaje que deberíamos
atender de que, oye, dejemos de hacer tonterías por un extremo o del otro. La señora Liz Truss presentó un programa que algunos dirían muy de derechas, bajar impuestos y expandir. Y los mercados financieros, a pesar de que probablemente las bajadas de impuestos pues se asocian a las medidas que los mercados financieros aprecian, en este caso el plan era tan insensato que los mercados financieros lo rechazaron brutalmente y le han obligado a rectificar. Bueno, yo creo que lo que presentó ayer España, lo que puede presentar otros países europeos, eso serían insateces en el extremo contrario, de gastar y gastar y gastar, como si todavía estuviéramos en aquella época en que la teoría monetaria moderna hacía que algunos políticos sostuvieran que podíamos gastar ilimitadamente porque como los tipos de interés iban a ser indefinidamente bajos, se podía financiar sin coste. Esto ya ha pasado, esto seguramente no volverá y por tanto creo que los mercados financieros lo que están reclamando es prudencia, pragmatismo, realismo, moderación, reconocer que la inflación es un impuesto y el perjuicio que esto origina a los ciudadanos debe ser compensado por otro tipo de medidas selectivas, no generalizadas y, digamos, dejando la ideología en segundo término y siendo pues realistas y pragmáticos. Y creo que tanto los excesos del plan inicial del gobierno británico como los conatos de irresponsabilidad que puede haber en los presupuestos españoles o los que tal vez presenten otros programas bajo el amparo creyendo que el Banco Central Europeo va a dar cobertura a absolutamente cualquier cosa, que este tipo de planteamientos por un extremo o por el otro pues no van a poder ser sostenibles y que, bueno, pues antes de que la fuerza de los hechos nos obligue a rectificar, pues quizás mejor rectificamos nosotros o Europa nos manda una señal clara de que hay que devolver nuestros planteamientos a esta senda de pragmatismo y realismo antes de que los perjuicios sean demasiado notorios. Un solo apunte más, Juan. Tenemos el aumento del gasto por un lado en esos presupuestos, pero tenemos que al consumidor, al ciudadano, lo que le va a llegar el año que viene no solo la subida de la inflación, sino la subida impositiva. El dato concreto de recaudación fiscal que dicen los presupuestos generales del Estado es una subida de la recaudación fiscal del 7,7. Del 7,7, simplemente por no deflactar. Entonces, ¿cómo va a afectar a esa demanda interna que el gobierno espera que suba una décima más? Pero ¿de qué manera va a afectar al ciudadano ver un aumento de la presión fiscal que se pueda ir con una recaudación fiscal al 7,7, se pueda ir a esos términos más o menos de esa presión fiscal también, empujado sobre todo por IVA? Bueno, si esto se consuma, el desplome del consumo puede ser de alcance histórico. Si la inflación está en el orden cercana al 9-10% y la presión fiscal aumenta en las órdenes de magnitud que usted comenta, realmente consumir va a ser heroico. Iremos a una economía familiar de subsistencia o por debajo de la subsistencia. Ya han salido estos días en los medios de comunicación noticias de que alguna comunidad de propietarios ya piensa no encender la calefacción durante el próximo invierno, precisamente para hacer frente a este invierno fiscal que agrava el invierno económico que ya supone la inflación. La verdad es que cabía esperar una respuesta un poco más constructiva, un poco más pragmática en favor de las famosas clases medias y trabajadores a las cuales tanto se apela, pero a las cuales tanto se maltrata. Eres catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día, buenas clases y muchas gracias. Gracias a ustedes.